que Sidona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Pueden ocupar sus asientos. Le damos la bienvenida formal a cada uno de ustedes y en especial a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Están con nosotros la señora Ies-Lhb Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación. Le damos la bienvenida a su excelencia Magna, embajador de Reino Unido. También nos acompañan Graham Jessup, subjefe de misión de la Embajada de Reino Unido. El señor Mike Mayer, conferencista invitado representante de Pearson. El señor Emben Wong, director para Hispanoamérica de Inglés para Gobiernos de Pearson International. También con nosotros la doctora Telma Camarena, asesora de la unidad de English for Better Life. El coordinador general de la unidad English for Better Life, Miguel Mariñez. También con nosotros el señor Antón Tejeda, rector del Instituto de Educación Superior Luis Heredia Bonetti. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, directores de centros que nos acompañan, y le damos la bienvenida también a cada uno de ustedes que se conectan a través de las redes sociales y YouTube para poder dar seguimiento a esta conferencia. Con las palabras de bienvenida y de introducción, pedimos al coordinador general de la Unidad de Implementación del Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés que nos acompañe, el señor Miguel Mariñez.
Muy buenos días, distinguidas personalidades que nos acompañan en esta mañana. Señor embajador del Reino Unido, señor Anton Tejeda, el señor Ben Wong, la señora viceministra del Ministerio de Educación, de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, la maestra Ligia Enríquez, la doctora Telma Camarena, asesora de la unidad de inglés, Mike Mayer, nuestro conferencista invitado de hoy. Señoras y señores todos, muy buenos días y bienvenidos a este gran evento, por la educación dominicana, donde comenzamos a hacer historia en lo que tiene que ver con la enseñanza del idioma inglés. Siempre habíamos soñado con tener la oportunidad de que verdaderamente nuestros estudiantes salgan con las competencias que se requieren para insertarse en el mercado laboral. Y con el concurso de todos y cada uno de ustedes, esto va a ser posible. Va a ser posible por la buena voluntad de un ministro de Educación que ha querido que esto sea una realidad y que está trabajando para que esto sea una realidad en nuestro país. Que nuestros estudiantes, al egresar de la secundaria, salgan con las competencias requeridas, debidas, para insertarse exitosamente en el mercado laboral. Y es en ese sentido que nuestro conferencista de hoy se va a dirigir a ustedes para hablar, más que del idioma inglés, hablar de lo que son esas destrezas que debe de reunir y que debe desarrollar ese estudiantado para tener éxito en el futuro. Entonces, hoy vamos a tener un gran banquete con esta gran conferencia que esperamos que sea de su agrado, pero que a la vez queremos que ustedes sean portavoces, reproductores de este mensaje que van a recibir en el día de hoy, y que se empoderen también de todo ese conocimiento que van a adquirir en el día de hoy, para que desde sus posiciones como directores de centros educativos ustedes pongan en marcha este gran sueño, este gran proyecto que es la enseñanza del inglés, el aprendizaje del inglés para una vida mejor. Ustedes son protagonistas de este proceso que nos van a acompañar a lo largo del mismo para que esto sea una realidad. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos brinda en esta mañana de disfrutar de una conferencia de la talla que vamos a recibir en el día de hoy. Así que agradecemos realmente su participación, el hecho de que ustedes hayan acudido a la convocatoria en el día de hoy para esta gran actividad. No voy a hablar mucho porque obviamente aquí la persona protagonista del día de hoy va a ser nuestro conferencista, el señor Mike Mayer. Entonces, y hay otras personas también que van a hablar, pero quería darle este saludo, ¿verdad?, por parte de la unidad de inglés, donde estamos prestos a trabajar conjuntamente con ustedes para concretizar los sueños que tenemos todos, que comenzó con el señor ministro, el doctor Roberto Fulcar, pero que se ha irradiado a todos y cada uno de nosotros en la unidad de inglés que se conformó para tales fines, al igual que con aquellas compañías, instituciones que se han apoderado de la misma para hacer esto una realidad. Así que muchas gracias nuevamente, muy buen día y disfruten de esta charla. Quería decirles también que van a tener la conferencia va a ser en inglés, pero ustedes van a tener la oportunidad de escuchar también a un traductor. Para aquellos que no dominan muy bien el inglés, van a tener la oportunidad de disfrutar de la conferencia en español a través de una traducción. Así que nuevamente, muy bienvenidos y muchísimas gracias. La empleabilidad es un pilar que es parte de los 12 pilares del nuevo modelo educativo Educación para Vivir Mejor. Y es a través de preparar bien a nuestros estudiantes para la empleabilidad que
el Ministerio de Educación se ha comprometido de que el inglés sea la segunda lengua y que nuestros jóvenes salgan capacitados para trabajar en el sistema dominicano. Y es por eso que hoy estamos aquí. Ahora recibimos a la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ligia Pérez, para nuestras palabras centrales. Bien, muy buenos días. Saludos a nuestro embajador de Reino Unido, el señor Ali, perdón que solamente le voy a pronunciar el primero y el segundo nombre, a nuestro conferencista Mike, por ese banquete que estamos ansiosos de recibir en el día de hoy, a Eben de Pearson, representante de Pearson en el país, quien nos acompaña, y a quienes agradecemos a través de Eben a esa empresa, a esa institución, digamos, por haber hecho posible estar aquí en el día de hoy con esta conferencia magistral. Al señor Anton Tejada, quien ha sido el motor, impulsor de que esta actividad se lleve a cabo, y quien está colaborando de forma muy cercana con el Ministerio de Educación para que el programa de inglés como segunda lengua sea una realidad. Agradecemos la presencia de María Isabel de National Geographic, ¿verdad? Quien nos acompaña en el día de hoy y que es también una de las instituciones que está colaborando con nosotros. Con ellos yo quiero saludar a todos los demás presentes aquí, a las autoridades del Ministerio de Educación que están presentes. Por aquí tengo a Ligia Enríquez, mi tocaya, quien es la coordinadora del área de lenguas extranjeras de la Dirección Nacional de Currículo. Gracias, Ligia, también por tu colaboración para que esta actividad se realice. A todos los acompañantes de nuestras queridas figuras que están aquí hoy, de la Embajada, de Pearson, de la Universidad Luis Heredia Bonetti, etcétera. Pero muy especialmente yo quiero saludar a todos los directores de centros educativos que están aquí presentes y los coordinadores del área de inglés que están aquí presentes, porque son ellos los que van a hacer posible que todo este programa se inserte en los centros educativos y que llegue a todo el mundo. Ustedes son los verdaderos protagonistas, junto a los docentes y a los estudiantes, de todo este sueño que hemos concebido de convertir el inglés en una segunda lengua realmente en la República Dominicana, porque inglés se da desde casi siempre, ¿verdad? Es un área curricular y en los colegios se imparte desde el nivel inicial y en las escuelas desde el segundo ciclo de primaria. Sin embargo, vemos que tras 8 años, 10 años de nuestros estudiantes estar recibiendo las clases de inglés en las escuelas, al final tienen que recurrir a un instituto privado para poder realmente adquirir las competencias que le permitan dominar la lengua inglesa, al menos en un nivel B2, ¿verdad? Según el marco común europeo. Entonces, nos preguntamos, pero ¿y qué es lo que está pasando? Son múltiples al analizarlo los factores que intervienen en esta problemática. Entonces, nosotros queremos con este programa, que tiene dos grandes líneas de acción. Por un lado, ir dotando a los estudiantes que van saliendo del sistema
digamos, quinto y sexto de secundaria, de esas herramientas que necesita para poder desarrollar las competencias lingüísticas del idioma inglés, porque ellos vienen con una base muy floja, ¿verdad? Desde la primaria y casi todo el bachillerato. Entonces, al salir, tienen que irse a buscar dónde van a poder aprender inglés realmente. Entonces, nosotros queremos impactar a esos estudiantes para que al menos se lleven algo de este gran proyecto que nosotros estamos implementando. Y es por eso que el programa comienza de atrás, como es, de arriba hacia abajo. O sea, vamos a impactar, porque mucha gente nos dice, pero ¿y por qué nada más a los de quinto y sexto? No, no es nada más a los de quinto y sexto. Vamos nosotros a impactar a esos que van saliendo para que al menos puedan desarrollar esas competencias mínimamente. Pero de abajo hacia arriba también vamos a ir impactando con programas, con proyectos, desde el segundo ciclo de primaria, léase desde el cuarto curso de primaria, para que ya no haya necesidad al final de hacer un impacto acelerado, porque ahora es acelerado por la circunstancia que les acabo de explicar, pero al mismo tiempo vamos a ir fortaleciendo la base para que cuando lleguen a esos grados, pues sea ya, digamos, normal que hablan inglés, porque lo han ido adquiriendo a lo largo de sus años, a lo largo de la trayectoria escolar. Entonces, por eso es tan importante este proyecto, este programa, donde caben mucha gente, todas las instituciones que entienden que la educación es el único camino para el desarrollo de los pueblos, todas las instituciones que están dispuestas a colaborar con que esto se expanda y se universalice en el país, pues son bienvenidas a este proyecto, porque este proyecto va a ser grande, este proyecto va a invadir a toda la República Dominicana, Dios mediante. Así que agradecer de verdad profundamente a todas las instituciones que hasta ahora están colaborando, y ojalá vengan otras para colaborar con este grandioso proyecto que va a permitir que sea una realidad ese pilar del modelo educación para vivir mejor, que es la empleabilidad, que tiene por un lado el dominio del inglés como segunda lengua y por otro lado la conversión de liceos académicos a politécnicos, que es otro proyecto que juntos los dos tenemos la esperanza de que van a impactar significativamente la empleabilidad en República Dominicana. Así que nuevamente muy agradecidos de todos los que asistieron y de todos los que hicieron posible este evento, esta conferencia. Y ojalá sea la primera de muchas que vamos a tener, y yo sé que así será, de muchas actividades que vamos a tener. Y por último, no quiero dejar de felicitar a la unidad de inglés que hemos creado para que se encargue de este programa, en la persona de su asesora Telma Camarena, la doctora Telma Camarena, el doctor Miguel Mariñez, que es su coordinador general, la doctora Marielena O'Rourke, que no está presente por eventos de última hora, y Benito Rodríguez, quien es el enlace técnico, así como, y ya lo mencioné, a la coordinadora del área de lenguas extranjeras de currículo, Ligia Enrique. Todos ellos unidos somos un solo equipo para tirar para adelante este proyecto. Así que muchísimas gracias. Excelentes y motivadoras las palabras de nuestra viceministra Ligia Pérez. Y es que para este ambicioso proyecto es necesario que todos participen,
que todo el sistema educativo se unifique y cada quien aporte su granito de arena. Y es por eso que también con nosotros está hoy y compartirá con nosotros de qué trata el apoyo desde su país y la enseñanza de la lengua inglesa. Está con nosotros, y pedimos que pase adelante, el embajador de Reino Unido, Magna, Su Excelencia. Honorable Viceministra Ligia Pérez, distinguido señor Magna, director de Global Scale of English de Pearson, distinguido señor Envin Wong, director de Inglés Cooperativo y Relaciones Gubernamentales de Pearson, distinguido señor Anton Tejeda, presidente de Antillean Services, estimados colegas y amigos, señores y señoras, muy buenos días a todos. Good morning. En nombre de la Embajada Británica en Santo Domingo, le doy las gracias a todos los aquí presentes esta mañana. Es un honor contar hoy con su presencia para conversar sobre este tema tan cercano a mi corazón y la brillante visión del excelentísimo señor presidente Luis Abinader a favor de los esfuerzos de educación en la República Dominicana en las manos del dinámico señor ministro Roberto Fulcar y su equipo. La educación, sobre todo del idioma inglés, nos abre oportunidades para el crecimiento profesional. También nos brinda una nueva perspectiva de otras culturas y a formar diversidad de opiniones. Con este propósito en mente es que el Ministerio de la Educación inicia el programa de English for a Better Life, dirigido a los centros académicos de jornada escolar extendida. Es de buscar complementar la educación secundaria con una herramienta que les brinde a los jóvenes mejores oportunidades para conseguir empleo. Antillean y la Embajada del Reino Unido quieren sumar al programa del Ministerio de Educación y es por esto que piensan invitar el día de hoy al señor Magna, experto en estándares lingüísticos, para presentar en inglés Skills for the Future, Preparing Students for Life After Formal Education. Sin más, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con los admirables objetivos del Ministerio de Educación en dotar a los jóvenes de más y mejores herramientas educativas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al embajador, Su Excelencia Magna por tan motivadoras palabras. Es a través de alianzas y cada uno aportando, como decía hace unos minutitos, que podamos lograr que esto sea una realidad en cada una de nuestras escuelas. Y por eso tenemos tan importante conferencista, pero alguien que lo conoce y sabe de su preparación lo presentará de manera perfecta, característica, porque es importante saber quién nos habla para nosotros valorar más lo que estamos aprendiendo. Por eso le pido al señor Envin Wong, director de Hispanoamérica en inglés para gobiernos de Pearson International, que pase. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Bueno, me sumo a los saludos de cada uno de mis predecesores aquí en el podio. De verdad que cada uno ha mencionado la importancia de la colaboración. Para nosotros esto es un compromiso que requiere de ustedes, señores directores y directoras. Ustedes, la mañana de hoy, son el foco de nuestra atención. Por protocolo, nosotros nombramos a las personas que han colaborado para que esto suceda, pero en realidad todo tiene que ver para que ustedes, desde su rol de directores de orquesta, digamos, puedan
recibir, nutrirse. Nosotros con toda humildad vamos a compartir lo que desde el rol de Pearson hacemos. Pearson es una empresa enfocada 100% en la educación. Para nosotros hoy día el foco es ayudar a disolver el problema de la empleabilidad. Empleabilidad que está afrontando muchos retos, ¿sí? No únicamente en el entorno productivo. Y todo tiene que ver con causa y efecto, ¿sí? Cuando hablamos del problema de la empleabilidad, identificamos que es una situación multifactorial. El producto de salida, el perfil de salida que los diferentes sistemas educativos están generando, son aceptados o no en el sistema productivo. Los jóvenes salen con las competencias correctas, sí o no. Esa pregunta nos lo hacemos constantemente y entendemos que la educación, ¿sí?, es el factor clave para generar una transformación en ese estudiante. Así como ustedes en su rol de directores, su objetivo es crear el mejor perfil para los estudiantes. En Pearson, nuestro objetivo es ayudarlos a ustedes para que eso suceda. Ustedes a sus profesores, nosotros a las instituciones que rigen la educación alrededor del mundo. De lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a compartir hoy, no es únicamente para la República Dominicana, es una estrategia, una iniciativa que estamos desarrollando alrededor del mundo, ¿sí? Latinoamérica es sumamente relevante para nosotros. Cuando hablamos de competencias y habilidades, hablamos de competencias socioemocionales, hablamos de competencias digitales y, por supuesto, como un transversal, la competencia lingüística. Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de México, Costa Rica, Colombia, Panamá, están hoy día recibiendo de nosotros la asesoría, la colaboración, para que en conjunto esos estudiantes de la región puedan tener ese set de competencias correctas. La República Dominicana ha levantado la mano y ha compartido esa visión. English for a Better Life no es producto de la casualidad, está en consonancia con lo que está pasando alrededor del mundo. Desarrollar las competencias, dijo la señora viceministra. Cada uno de los que pasaron antes que mí acá mencionaron eso. Y para nosotros, English for Employability es la base que puede generar ese perfil de salida correcto. English for a Better Life, 100%. Eso es, ¿sí? Eso lo entendemos. Es uno de los elementos que deben ser trabajados, desarrollados. Entonces, vamos a compartir alrededor de esto. Estoy haciendo la puesta en contexto de qué Mike va a compartir con nosotros hoy. Inglés, ¿sí?, como un segundo idioma, tiene para estudiantes a veces un reto emocional, y es como las matemáticas. Hablamos de matemáticas y los estudiantes dicen, they're scared. Y hablamos de inglés y para algunos es un reto, dicen, uy, no se puede. Y en realidad nosotros en Pearson hemos entendido que desde el empoderamiento de ese estudiante, inglés, adquirirlo, vivirlo, be yourself in English, es sumamente importante. Yo voy a compartir un video. Mike me ha permitido hacer el release acá en República Dominicana de un video que reúne una propuesta de desarrollo de competencias lingüísticas centrada en el aprendiz. Después del video vamos a hablar un poquito más de Mike. Caballeros, por favor, el video. What does it take to be confident in English? For your voice to be heard, for you to truly be yourself. It can be a journey of ups and downs. It's overcoming inner doubts. It's having fun along the way. It's showing strength and persevering. It's where you discover what you're really capable of.
It's having the courage to speak up without letting the pressure get the better of you. Then the moment comes when effort turns to effortless. You are able to enjoy the achievement of all your hard work. The words flow with ease, your pronunciation is natural, your personality and strength shine through. You are confident, empowered. You've expanded your horizons. You are part of your new community. We believe everyone should have the chance to be themselves in English, to have a future brimming with opportunity, a future they have earned, a future they can own. Because when you can be yourself, you can do anything. Be yourself in English. Señores directores, señoras directoras, cuando nosotros hemos trabajado en iniciativas en donde el bilingüismo es una prioridad, inclusive ustedes, los profesores que están a su cargo, forman parte de la solución. Y la señora viceministra dijo algo sumamente relevante. Sin el apoyo de ustedes será un concepto, será una idea muy buena, pero hay que trabajarla. Y es por eso que hoy queremos compartir de qué se trata y que ustedes puedan sumarse al proyecto y apoyarnos y lograr que mejore. Así que vamos a trabajar sobre eso. Mike tiene 3 semanas de viaje, estuvo trabajando con el Ministerio de Educación de Brasil, el Ministerio de Educación de Buenos Aires, Argentina, de Chile, y hoy está con nosotros. Mike tiene un Master Degree en Investigación y Lingüística Aplicada de la Universidad de Cambridge, lexicógrafo. Ha tenido a cargo el desarrollo de grandes productos. Nosotros en Pearson, los diccionarios de Logman, si alguno hay un fan de los diccionarios, bueno, es responsabilidad de Mike, la producción de todo ese acervo, y su experiencia entendiendo los estándares de inglés es sumamente valioso. El marco común europeo de referencia de las lenguas y lo que Mike desde su rol como director hace para sincronizar lo que hace Pearson y crear un ecosistema perfectamente conectado es grandioso y está aterrizado para que podamos alcanzar un proyecto, un programa de bilingüismo de manera más práctica y más sencilla. No voy a consumir tu presentación, Mike, so over to you, my friend. Solo paso por aquí, le tomo un segundito para decirle a cada uno de ustedes que pueden compartir esta magistral conferencia en nuestro YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que estamos transmitiendo en vivo para toda la comunidad educativa. Así que comparta con cada uno de sus compañeros que estamos en vivo. Así que otro fuerte aplauso para nuestro conferencista, Mike. Hola, ¿qué tal? Me llamo Mike Mea y no hablo español. So we have Robert who's going to be translating for me today. Entonces tenemos a Robert que va a estar traduciendo para mí. So I am the Director for Learning Research and Design. Yo soy el director de investigación y diseño de aprendizaje. And what we are basically doing is looking at the best and most effective ways of learning. Y lo que estamos haciendo es analizando las formas, mejores formas y más efectivas formas de aprender. Not just English, but all subjects. No solamente el inglés, sino todos los temas y todas las asignaturas. Okay, so bien.
Are our students prepared for the workplace? ¿Están nuestros estudiantes preparados para el lugar de trabajo? It depends who you ask. Bueno, depende de a quién le preguntes. So if you ask academic directors at university, Si le preguntas a los directores académicos de las universidades, they are very happy that they are preparing students for work. ellos están satisfechos de que están preparando a sus estudiantes para obtener un empleo. However, Sin embargo, if you ask employers, si le preguntas a los patronos, a los empleadores, you get a very different reaction. la reacción será totalmente diferente. They do not feel that employees have the skills when they arrive in the workplace. Ellos no piensan, no sienten que sus empleados tienen las habilidades necesarias cuando llegan al lugar de trabajo. So why this disconnect? What is happening? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué esta desconexión? Okay, I have a question. Bien, tengo Pregunta. una pregunta. Think about when you were 12 years old. Piensa en cuando tenías 12 años de edad. Difficult for some of us, it's a long time ago. Es muy difícil para algunos de nosotros porque hace mucho tiempo. That's me? Cute? Ese soy yo. Okay, Ese soy so what did you want to be when you were 12 ¿Qué years old? querías ser cuando tenías 12 años de edad? Anybody in Spanish? You can speak Spanish. ¿Alguien me puede decir en español? President. Presidente. Yeah. Teacher. Okay, teacher. Maestro, muy bien. A pilot. Piloto, bien. Psychologist. Whoa. Psicólogo, Lawyer. abogado, Doctor. doctor. No footballers. Aquí nadie quería jugar fútbol. No. I bet. Pelota. Sorry, Béisbol. baseball. Ah, pido disculpas, sí, béisbol. No astronauts. ¿No hay astronautas? No. Okay. No, bueno, bien. The point I'm making, Lo que estoy tratando de enfatizar, nobody thought about Okay. these jobs nadie pensó sobre estas for a empleos very simple reason. por una razón muy sencilla. Certainly when I was 12 years old, Ciertamente cuando yo tenía 12 años, these jobs did not exist. estos empleos no existían. Okay? So the workplace is changing. Entonces el lugar de trabajo, el ambiente laboral, los empleos están cambiando. 65% of 12-year-olds will end up in a job that today does not exist. El 65% de los jóvenes de 12 años de edad de hoy en So- día terminarán en un empleo que hoy simplemente no existe. So as educators, how do we prepare people, students, for jobs which don't exist? Entonces, como educadores que somos, ¿cómo preparamos a los profesionales del futuro para que tengan empleos que hoy no existen? Another scary fact Otro hecho que da miedo for the generation called millennials, para los millennials. okay? If you think in your career, how many jobs have you had? Si usted piensa en toda su carrera, ¿cuántos empleos ha tenido en toda su vida? And I don't mean teacher here, teacher here, teacher here. Y no quiero decir que fui profesor en esta escuela, fui profesor en aquella escuela y fui profesor en esa otra escuela. But different jobs. Estoy hablando de empleos diferentes, profesiones diferentes. For me, it's 3. Para mí han sido 3. Anybody more than 3? ¿Alguien más que 3? 6. 6. Bien. Anybody more than 6? ¿Más que 6? No. No. Millennials, Los millennials, on average, en promedio, will have between 12
and 14 different jobs. A lo largo de su carrera tendrán entre 12 y 14 diferentes empleos. Which emphasizes the point that after they finish school, Lo que quiere decir que después que terminan la escuela, they have to keep training and learning and training and learning. tendrán que mantener un entrenamiento y aprendizaje de por vida. Newspapers love this story. A los periódicos les encanta esta historia. Technology is taking over the world. La tecnología está tomando el mundo. We should be scared. Debemos estar asustados. Robots are taking our jobs. Los robots nos roban nuestros empleos. Okay, a little bit hysterical. Bueno, eso es un poco histérico. And honestly, Y this honestamente, has always been the case. esto siempre ha existido. Can anybody tell me what this job is? ¿Se atreve a alguien aquí a adivinar qué empleo es este? ¿Qué están haciendo estos hombres? Window cleaning? ¿Limpiando ventanas? No, No, no. no. Huh? What did he say? Putting things up? Subiendo cosas. No. No. Okay, so here's a little story. Aquí tenemos una historia. I come from the north of England. Yo vengo del norte de Inglaterra. My grandfather worked in the shipyards, Mi abuelo trabajaba en los astilleros and a lot of people worked in the factories, the cotton factories. y muchas personas trabajaban también en las fábricas de tejido, de algodón. And the owner of the factory Y los propietarios de esas fábricas employed a person tenían un empleado, había un puesto de trabajo to come and wake people up in the morning. para que todas las mañanas despertara a los trabajadores. My grandfather had a knocker-upper. Mi abuelo tenía un empleado que se llama knocker-upper, que es el que despierta a todo el mundo por la mañana, porque Yeah. golpea en la ventana. Everybody had one. Todo el mundo lo tenía. And then Y entonces somebody invented alarm clocks. surgió el reloj de alarma. Alguien se inventó este artefacto. And the poor knocker-upper Y los pobres knocker-upper perdieron su trabajo. lost the jobs. It didn't exist. So Ya this ese has, trabajo no existió. sorry, this has always been part of the workplace. Esto siempre ha sido parte del mundo laboral. The main difference now is that it's changing quicker and quicker and quicker. La diferencia principal que tenemos hoy es que todo cambia a gran velocidad y todos los días más rápido y más rápido. So Pearson carried out some research about the skills that employers are looking for. Entonces Pearson ha realizado investigación, estudios sobre cuáles son las habilidades que buscan los empleadores. And you can see some of the skills there. Podemos ver algunas aquí. They basically boil down to these 4 key skills. Básicamente son estas 4 principales. So critical thinking, creativity, Pensamiento collaboration, crítico, communication. colaboración, comunicación. And in language teaching, Y en el aprendizaje de los idiomas, we have talked about these skills for a long time as 21st century skills. las hemos llamado habilidades del siglo XXI. 2022, 2022, the term 21st century skills is not so sexy anymore. el término habilidades del siglo XXI ya no suena tan sexy. So now it's usually future skills, Así que ahora las llamamos habilidades del futuro, soft skills, habilidades blandas, life skills, habilidades de vida lots of different names. y But muchos they're all otros the same. términos diferentes que todos quieren decir lo mismo.
However, Sin embargo, we do still need the hard skills. necesitamos las habilidades principales, las habilidades base. What Las we- continuamos necesitando, The STEM skills. las habilidades STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. So Pearson has created an employability framework Entonces, Pearson ha creado un marco de referencia de empleabilidad which summarizes all the skills that somebody needs to be employable. que resume todas las habilidades que necesita una persona para ser empleable. Literacy, numeracy, digital Alfabetización, fluency. competencia matemática, fluidez digital. Occupational competencies, Las competencias ocupacionales, the skills for a particular job, habilidades relacionadas con un trabajo específico, nursing or accounting, como enfermería, contabilidad, etc. and then personal and social capabilities, Entonces tenemos las capacidades personales y sociales, rather complicated way to say soft skills, que es una forma más compleja de decir lo mismo, habilidades blandas. and we have the collaboration, communication, critical thinking, creativity, Y tenemos colaboración, comunicación, pensamiento crítico, creatividad, and also leadership, liderazgo, self-management, autogestión and social responsibility. y responsabilidad social. So those are the soft skills we think are now critical for future employment. Estas son las habilidades blandas que pensamos son críticas para ser empleable hoy. And then the final group Y el grupo final is about moving between education and work, tiene que ver con esa mudanza entre la educación y el mundo laboral and between one job and another job. y un empleo, entre un empleo y otro empleo. So, showing your qualifications in English, Mostrar tus calificaciones o habilidades en inglés, having a social media presence, tener una presencia en las redes sociales, having a positive social media presence, tener una presencia en las redes sociales que sea positiva, and interviewing skills and resume skills in English. herramientas y habilidades para realizar entrevistas y escribir currículum vitae, resúmenes, hojas de vida. And where is English in this? ¿Y a dónde cae el inglés en todo esto? So each year we carry out a learner survey, Cada año realizamos una encuesta de estudiantes and a lot of our learners are learning English because of employment. y muchos de nuestros estudiantes están aprendiendo inglés precisamente para emplearse, To go abroad to work, para salir al extranjero a trabajar, to work for an international company in their country, para trabajar con una empresa multinacional internacional dentro de su propio país, to work in tourism, trabajar en el área del turismo and to get a better job in their own company. y poder ascender dentro de su propia empresa. So we know it's important, and there is research that shows level in English Sabemos que es importante y hay investigación, hay estudios que muestran que los niveles de inglés correlates with salary. están correlacionados, conectados, relacionados con el nivel del salario. So global research shows that the higher people's proficiency in English, the higher their salary. Así que los estudios internacionales evidencian que la mayor competencia en inglés, mayor será el salario de las personas. So English covers all these different areas. Así que saber inglés cubre todas estas áreas. General English, Inglés general, English for specific purposes, inglés para propósitos específicos, and interviewing skills, resume writing skills in English. técnicas de entrevistas y de escribir hoja de vida en inglés.
And when I began the research project that I'm going to talk about, Cuando yo inicié el programa de investigación del cual voy a hablar ahora, we carried out some research with LinkedIn. realizamos algunas investigaciones conjuntamente con LinkedIn, la red social. Okay, and 92% of employers said English was important for their recruitment process. Y el 92% de los empleados dijo que el inglés era importante para su proceso de reclutamiento. But only 7% of employees felt confident about their English. El 92% eran los empleadores, pero solamente el 7% de los empleados cree que puede comunicarse eficazmente en inglés. So why is this happening? ¿Por qué sucede esto? You may be familiar with the Common European Framework. Quizá ya conocen, están familiarizados con el marco común europeo, This was research carried out in Europe in the 1990s que representa investigación realizada en Europa en los años 90 and published in 2001. y publicada en el 2001. And it was creating a standard for language learning in Europe. Para crear estándares en el aprendizaje de idiomas y normas en el aprendizaje de lenguajes en Europa, All languages. de todos los idiomas, So Spanish, Portuguese, Español, Italian, German, portugués, italiano, alemán, English. inglés, All languages. todos los idiomas. And it has been the most influential standard in language teaching around the world. Y ha sido la norma de enseñanza de idiomas de mayor influencia en todo el mundo. So now, it was created for Europe, Fue creado para Europa, but ministries of education in Japan, pero los ministerios de educación de Japón, Brazil, Brasil, Saudi Arabia, Arabia Saudita, they are all using Common European Framework standards for Todos their education están system. utilizando normas del marco europeo en sus sistemas educativos. But as is the case with anything that is successful, Pero como sucede con todo lo que tenga éxito en la vida, people started finding limitations. la gente le empezó a encontrar limitaciones, debilidades. One limitation is Common European Framework is about general English. Una de estas limitaciones que encontró la gente es que el marco tiene que ver con inglés general. It's not really about business English or academic English. No se trata de inglés de negocios o inglés académico. It was also created for adults, También fue creado para adultos, not created for primary, secondary, K-12. no fue creado para educación primaria, secundaria, antes del cuarto bachillerato. There is a lot of information about speaking, Hay mucha información sobre el idioma oral, verbal, but not so much for reading, writing, listening. pero no para escribir, escuchar, leer. And it's really difficult using the Common European Framework Y es muy difícil utilizando el marco europeo to show regular progress in a language. mostrar un avance regular continuo en un idioma. It takes many years to move between Common European Framework levels. Toma muchos años poder avanzar entre los diferentes niveles en el marco europeo. And that impacts motivation of teachers and learners. Y eso tiene un impacto negativo sobre la motivación de los estudiantes y de los maestros. And it's also quite difficult for teachers to use in their daily work. Y también hace que sea bastante complejo para los profesores utilizarlos en su trabajo diario. So we created the global scale of English to really address these limitations. Entonces nosotros creamos la escala global de inglés para atender estas limitaciones.
And so we've created 4 frameworks Creamos 4 marcos de referencia for adults, para adultos, academic English, inglés académico, business English, inglés de negocios and for primary and lower secondary. y para escuela primaria y escuela intermedia secundaria. And we include the Common European Framework, Y hemos incluido dentro de este marco el marco de referencia europeo. but we have, the Common European Framework has wide levels, Pero el marco de referencia común europeo tiene niveles que son bastante amplios. A1, A2, B1, A1, B2, A2, B1, B2, C1, C2. C1, C2. And the global scale of English has a number scale 10, 11, 12, 13 Y to 90. la escala global de inglés tiene una escala numerada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And that enables us to measure progress more regularly Y eso nos permite medir el avance, el progreso de los estudiantes de una manera más regular within a Common European Framework level. dentro de un nivel de marco común europeo. So we can tell if a learner is at the beginning of B1 or at the top of B1. Entonces podemos así determinar si una persona que está dentro del B1, saber si está al principio o al final del B1. And obviously for employability, we're looking at business English Y framework. obviamente para la empleabilidad estamos analizando el marco. And all this information, which is free on the website, Toda esta información es gratuita en el sitio web. it's lists of learning objectives Aquí hay una lista de objetivos de aprendizaje that learners should master at different levels of proficiency. que tienen que dominar los estudiantes para completar los diferentes niveles de competencia. So we cover the core skills, general Las English, Habilidades centrales, básicas, inglés general, the business skills, habilidades de negocios, and the job interview transition skills. y las habilidades de transición, de entrevistas de empleo, etc. And ministries, institutions, schools Y los ministerios, las instituciones, las escuelas use this information to create a curriculum and a syllabus, school utilizan syllabus. esta información para crear, para diseñar sus programas de estudio. And to make life easy for these curriculum developers, Y para que la vida sea más fácil para estos desarrolladores y diseñadores de programas de estudios, we've created something called the Teacher Toolkit. hemos creado algo que se llama la caja de herramientas del maestro. Again, Profesor. free, Nuevamente, también es gratuita. all free. Todo es gratis. Enven sells, I give things for free. Evan vende, yo regalo cosas. And so this database contains the learning objectives, Y esta base de datos contiene los objetivos de aprendizaje, grammar, gramática and vocabulary. y vocabulario. So everything in one place to create a curriculum. Todo está en un solo lugar. Todas las herramientas que necesitan para diseñar y crear un programa de estudios. And when we think about business English, Y cuando pensamos en el inglés profesional, en el inglés para los negocios, we've also done some research into the English needed for particular professions. también hemos realizado investigación, estudios para determinar el inglés específico que se necesita para ejercer una profesión particular. So this is a US database of jobs. Esta es una base de datos de empleos disponibles en los Estados Unidos. So for example, Por nurses, ejemplo, enfermeras, it lists all the things a nurse has to do in the job. tiene una lista, realiza una lista de todas las cosas que tiene que hacer una enfermera en su trabajo y cuáles son las competencias necesarias. And so we look at the things that a nurse does,
Entonces And- analizamos qué hace una enfermera and then map to the language skills needed to do that task in y English. hacemos un mapeo de las habilidades y competencias en inglés que se necesitan para poder desempeñar ese trabajo específico, esa tarea específica. Okay? And now you can go to the database, click on job role, Y con un clic podemos ir a la base de datos y hacer clic en Job Role, and select the job that you're looking for. el tipo de trabajo que estamos buscando, uno selecciona el trabajo que está buscando o el empleo And it will give you learning objectives, language skills relevant for nurses y or le accountants. dará habilidades de lenguaje y objetivos de aprendizaje específicos para una enfermera o un contable o cual sea el empleo. And so De the esta global manera, scale of English la escala global de inglés underpins everything that we do at Pearson. une todo lo que hacemos en Pearson, conecta todo. So we plan using the learning objectives, Planificamos mediante la utilización de los objetivos de aprendizaje. the authors use those learning objectives to create the course books, Los autores utilizan esos objetivos de aprendizaje para crear los libros de texto del curso. we have digital assessments to monitor progress, Tenemos evaluaciones digitales para monitorear el avance, el progreso, which will tell each student strong areas, weak areas, que le mostrará a cada estudiante cuáles son sus áreas de debilidad y cuáles son sus fortalezas. and we go round and round and Y round así vamos en círculo, en círculo, en círculo, until we're ready to take a high stakes exam, hasta que estemos listos para tomar un examen de verdad. and then when we know we're ready for the exam, we can get the piece of paper that says your level of English is this. Y cuando tengamos la aprobación en ese examen, entonces recibimos el pedazo de papel que nos dice su nivel de inglés es tal. This is basically a framework for efficient learning and teaching. Esto es básicamente un marco de referencia para enseñar de una manera eficiente y efectiva. So I thought it was interesting that the Vice Minister was talking about the experience here, Y vi que fue muy interesante cuando escuché a la viceministra hablar de la experiencia que han tenido aquí. and saying students are at school 8, 10 years Al and decir que los estudiantes están en la escuela 8 o 10 años doing English aprendiendo inglés, haciendo inglés, and then not being able to use English at the end. y después al final salen con un inglés que no pueden utilizar. I don't know if this makes you feel better. No sé si esto les hará sentir mejor. It's not just here. No es aquí solamente, It's exactly the same in Japan, es exactamente lo mismo en Japón, in Brazil, in Saudi Arabia. en Brasil, en Arabia Saudita. Okay? The average student at a university in Japan El estudiante promedio de un estudiante universitario en Japón is kind of A1, low A2. es más o menos A1 o A2 muy bajo. It's kind of beginner Es un principiante. after 10 years. Después de of 10 English. años de estudios de inglés. And the problem Y el with problema that situation con esta situación is that people feel I'm no good at languages. es que la gente tiene la perspectiva de que no sirvo para los idiomas. No, I can't. I'm no good at English. I can't learn English. Yo no puedo aprender inglés, no soy Okay. capaz. Even worse, Y aún peor, Japanese are no good at English. Los They japoneses- can't learn English. no pueden aprender inglés. That's terrible. Eso es horrible. Unless you have a neurological problem, A menos que tengas un real problema neurológico,
There is nothing stopping you learning a language. No hay nada que te detenga y te Okay. impida de aprender un segundo idioma. You learned your first language. Aprendiste el primero. There is nothing to stop you learning a second language. Nada te impide aprender un segundo idioma. There are only bad ways to learn a second language. Solo hay formas equivocadas sobre cómo aprender un segundo idioma. But that's a different presentation. Pero esa es otra presentación. So, is being good at English enough to get a good job? ¿El dominio del inglés es suficiente para obtener un buen empleo? I spent time in Japan, Yo estuve tiempo en Japón and I've been with Pearson 20 years now. y he estado ya 20 años con Pearson. 20 years ago in Japan, Hace 20 años en Japón, level of English was very low. el nivel de inglés era sumamente bajo. If you were good at English, Si eras bueno en inglés, you could get a really good job. podías conseguir un muy buen empleo. You might not be good at the job, Quizá no seas bueno en haciendo lo que requiere el empleo, but because your company was working with international companies, pero como tu empresa tenía la necesidad de trabajar con otras empresas multinacionales, a good level of English was the golden ticket. el ticket para entrar era tener un buen nivel de inglés. Not so much now. Ya no es tanto así, More people are speaking better English now. porque ahora hay más personas que hablan mejor inglés. So what about these 21st century skills, future skills? ¿Y qué de estas habilidades del siglo XXI, habilidades para el futuro? We have done a lot of research into Nosotros this. hemos investigado mucho este tema. And if you're interested, you can read these. Y si les interesa, pueden leer estos manuales que están aquí. It's all in English, though. Ahora, están en inglés. So I will tell you what the research says. Entonces, permítanme decirles qué dice esta investigación. And this is a good test of my Spanish because I don't speak Spanish. Esto es un buen momento para probar mi español, porque yo no hablo español. I have to remember what the English side said. Tengo que recordar lo que decía la hoja en inglés. Okay. First thing, Lo primero, soft skills need to be taught. las habilidades blandas deben de enseñarse explícitamente. You cannot assume that people will learn collaboration or creativity without teaching it. No puedes asumir que simplemente la gente aprenderá colaboración, etcétera, sin enseñárselo. And, if possible, Y si es posible, start as young as possible. empezar lo más joven posible. When we think about employability skills, Cuando pensamos en las habilidades de empleabilidad, people think, yeah, university, do that at university. la gente piensa, bueno, sí, lo podemos aprender en la universidad. But the soft skills Pero las habilidades blandas take years to master. toman años para And hacerlo. really, to start at primary is the best way. Y el mejor lugar para empezar es en la escuela primaria. And that's particularly important for students from lower socio-economic backgrounds. Y esto es particularmente cierto para estudiantes que vienen de antecedentes o niveles socioeconómicos más desfavorecidos, where they may not see these skills modeled around them. donde quizá crecieron sin ver un modelo de estas habilidades. Oh yeah, I remember what this says. Y recuerdo lo que decía esto en inglés. This is the critical thing. Esto es crítico. When I say soft skills have to be taught explicitly, Cuando digo que las habilidades blandas deben de enseñarse de manera explícita, I don't mean Monday we have a lesson on critical thinking, no quiero decir que el lunes tenemos una lección o una cátedra de pensamiento crítico, Tuesday we do a lesson on creativity, el martes creatividad, etc., etc. etc.
Soft skills are best taught within the context of another subject. Las habilidades blandas se enseñan mejor dentro del contexto de otra asignatura, o sea, son transversales. And for me, the language classroom is the easiest place to teach these skills. Y para mí, el salón de clases donde se enseña idiomas es el mejor lugar y el lugar más fácil para enseñar estas habilidades. And I'll show you in a moment. Y les mostraré en un segundo. I think this says the importance of feedback. Creo que esto dice la importancia de la retroalimentación. With all education, feedback is the one thing that makes a difference. En todos los temas de educación, la retroalimentación es lo que hace la diferencia. And again, with all education, create a safe space that students can make mistakes. Y al igual que en todos los temas de educación, hay que crear un entorno seguro donde los estudiantes no tengan miedo de cometer errores. So if we think about English, Si pensamos en el inglés, you have to create activities which allow people to practice soft skills. tienes que crear actividades prácticas que le permitan a las personas practicar sus habilidades blandas. Those types of activities, Ese tipo de actividades, group work, trabajo en grupo, researching a topic, investigar un tópico, these are the things we do in a language classroom. eso es lo que hacemos en un salón de clases. Lots of pair work, group work, Mucho trabajo en grupo, de pareja, de iguales. but there are things we can do to draw attention to the soft skills. Y hay muchas cosas que podemos implementar para poner la atención debida a las habilidades blandas. So one suggestion I give to teachers Una is sugerencia que yo doy for group work, para trabajo en grupo, don't just say, okay, group, discuss. no digas un grupo aquí, un grupo allá, discutan. Give everybody a specific job. Dale una tarea diferente, específica a todos, a cada uno. Your job is to make sure everybody speaks. Tú te vas a asegurar de que todo el mundo participe. Your job is to take notes. Tú te vas a asegurar de tomar notas. Your job is to make sure people don't interrupt. Tú vas a eliminar la posibilidad de interrupciones. Okay. And then obviously in English, in a language classroom, Y obviamente en un salón de clases de idioma, de inglés, we have to teach the language that people need to demonstrate the soft skills. también tenemos que enseñar el idioma que la gente va a necesitar, los estudiantes van a necesitar para practicar sus habilidades blandas. So I'm not going to read these, but you can see. No se lo voy a leer, ustedes las pueden ver aquí los ejemplos. Yeah. This is a typical Pearson coursebook activity. Esta es una actividad del libro de texto Pearson típica. We've taught grammar, Enseñamos gramática, vocabulary, vocabulario, useful phrases, frases útiles, and then we have the group work. y después tenemos entonces el trabajo de grupo. And you have to decide where is the best place to have lunch. Y tienes que decidir cuál es el mejor lugar para almorzar. Okay? And so typical teacher's notes Notas típicas de profesores are about the language. tienen que ver con el idioma. So listen, don't interrupt, just listen, Escucha, no interrumpas, escucha. make a note. Are people using the grammar you taught? Toma notas, está la gente Are they utilizando la gramática que les enseñaste. Are they using the vocabulary you taught? Los estudiantes utilizan el vocabulario que enseñaste. But what you could do Pero lo que sí puedes hacer from time to time de tiempo en tiempo is focus on the soft skill es enfocarte sobre la habilidad blanda and see, are people interrupting politely?
y ver si hay interrupciones, pero son interrupciones con caballerosidad, gentiles. Are they Con educación. disagreeing politely? Y están en desacuerdo, pero con educación. And letting the students know that you're also listening for that. Y que los estudiantes sepan que también estás buscando eso. One of the hardest jobs with soft skills Uno de las tareas más difíciles con las habilidades blandas is how to monitor or how to describe progress. es cómo monitorear y evaluar y cómo describir lo que es progreso. This is an HR director Este es un director de recursos humanos explaining exactly that point, que explica exactamente eso, that we don't have a framework que no tenemos un marco de referencia that we can all agree the same standard. donde todos estemos de acuerdo bajo las mismas normas. So Pearson to the rescue. Aquí llegó entonces Pearson al rescate. So we have started creating frameworks Hemos estado creando marcos de referencia to describe progress in soft skills. para describir el desarrollo, el progreso, el avance en las habilidades blandas. And the first thing you have to do is take a huge subject like collaboration Y lo primero que tenemos que hacer es tomar un gran tema como la colaboración and break it down into sub-skills. y dividirlo en subhabilidades. So you can see we have 3 for collaboration, Aquí podemos ver que hay 3 para colaboración. and then we break it down further into sub-skills, Lo dividimos más en subhabilidades and then we create these frameworks to describe what this part of collaboration looks at different levels of proficiency. Entonces creamos marcos para describir lo que hacen diferentes niveles de colaboración en diferentes niveles de competencia. So this is to support teachers to be able to integrate soft skills into the curriculum. Para apoyar a los profesores y darle la capacidad de integrar estas habilidades blandas en todas las asignaturas. And to be able to let students know, where am I in this skill? Y para que los estudiantes mismos puedan saber a dónde estoy yo en el desarrollo de esta habilidad específica. So, almost at the end, Entonces just estamos llegando al to final. summarize, Para resumir, build soft skills into language teaching. tienes que diseñar la enseñanza de habilidades blandas en la enseñanza del idioma. Start as young as possible. Empezar lo más temprano posible, cuando se es joven. It's never too late, Nunca es demasiado tarde, but it's never too early. pero tampoco nunca es demasiado temprano. And this is a big challenge, Este es un gran reto, but if we start small, pero si empezamos sencillo, simple, and the pequeño, first step is just raising the profile of soft skills. y el primer paso entonces es elevar el perfil de las habilidades blandas. Let students know they're important, Que los estudiantes sepan que estas habilidades son importantes, that employers are looking for these skills. que sus futuros empleadores son estas las habilidades que estarán buscando. Feedback, feedback, feedback. Retroalimentación, retroalimentación. And you have to model the skills yourself. Y usted tendrá que modelar esas habilidades usted mismo o usted misma. Self-management, time management, Automanejo, manejo del tiempo, autogestión. teachers have to model those. Los profesores tendrán que modelar esos. Teach the language that enables students to demonstrate the skills. Enseñar el idioma que le permitirá a los estudiantes mostrar esas habilidades.
Include the activities that we saw that enable them to practice the skills. Incluir las actividades que ya describí anteriormente, que permitirá que los estudiantes practiquen esas habilidades. And describe Describir what level of proficiency you're looking for. cuál es el nivel de competencia que usted busca. So for the student, it shouldn't be a mystery. Para los estudiantes no debe de ser un misterio. They need to know what are those things in the framework that you're looking for. Ellos tienen que saber qué es lo que usted busca dentro del marco. And so today, Entonces hoy we have an exclusive, tenemos una exclusiva, because these have not yet been published porque esto todavía no ha sido publicado in English. en inglés, ni siquiera en inglés. But today, Pero hoy you are getting these ustedes las estarán recibiendo in Spanish. en español. So you should have, I think you have a piece of paper with a QR code. Entonces, If you ustedes scan the QR code, tienen un folder o un papel con un código QR. Si escanean el código QR, you will be able to see the PDF in Spanish. podrán ver el PDF en español. Now, Ahora mismo ya lo pueden hacer. today it's only collaboration, Hoy se trata únicamente de colaboración, but very, very soon, pero muy pronto, very soon, muy pronto, all 7 soft skills will be available. las 7 habilidades blandas estarán disponibles. And ENVM will make sure they're all translated into Spanish Y ENVM for the region. se va a asegurar de que todas sean traducidas al español para beneficio de la región. And I remember one thing I wanted to say Una cosa que quería decir, was the name of the program here, que el nombre del programa, English for a Better Life, Inglés para una mejor vida, the research into soft skills la investigación en habilidades blandas, also shows that outside of work, también ha demostrado que fuera del ambiente laboral, people who master soft skills la gente que domina las habilidades blandas have a better quality of life, tendrán una mejor calidad de vida, better relationships, mejores relaciones, better social responsibility. mejor responsabilidad social. More people vote if they have higher soft skills. Más gente vota en los países que tienen So habilidades blandas más elevadas. integrating these into the curriculum E integrar esto al programa de estudios is what I would call a win-win. es lo que yo llamaría una situación de ganar-ganar. Improves your chance of getting a job, Mejora la oportunidad de sus estudiantes conseguir un trabajo, learn English and get a higher salary, aprender inglés para obtener un mejor salario, but also have a happier and healthier life. pero también ayuda a tener una vida más feliz y saludable The end. al final. Thank you. Muchas gracias. Excelentísima la exposición de nuestro conferencista Mike Mayer. Skill for the future, preparing students for life after formal education. Ahora, si alguno tiene una que otra preguntita, tenemos unos minutitos para 2 o 3 preguntas importantes. Hay alguien por aquí que tiene un micrófono. Por favor, Mike, can you please come with us? We have one question here. Tenemos una pregunta Yeah. aquí.
Tenemos un traductor que le va a traducir en inglés. Buenos días. Yesenia Cedeño desde la Romana Villahermosa. Oh, I think I need the, hang on. Que le dé un momentito, él se va a poner el traductor en el oído. Buenos días de nuevo. Yeah, Yesenia I can hear Cedeño you. desde la Romana Villahermosa. Mi pregunta viene al programa desde la institución. Ministerio estará suministrando los diferentes modelos de libros para los centros educativos para lograr esos aprendizajes y las diferentes habilidades con el programa Perso. Give me a second. Las preguntas, esas preguntas las podemos responder más adelante porque es desde el Ministerio de Educación. Pueden ser enfocadas en torno a la conferencia del día de hoy y el aporte que está haciendo Perfecto, disculpe. Exacto. Me encantó la conferencia, satisfactorio, creo en el proyecto y muchas gracias por la oportunidad como directora. Oh, thank you. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Okay, good morning. My name is Santo Rodriguez. Buenos días, mi nombre es Santos Rodríguez, I'm principal of one of the school of this minister. director de una escuela bajo el ministerio. Okay, I have a question for you. Tengo una pregunta para usted. How can I introduce this program in adult students? ¿Cómo puedo presentar este programa para estudiantes adultos? Sorry, I missed the question. How can I use this product for, what was your question? Adult students. How can I introduce this program in students that be adult? Adult. Okay. So, and the product, you Bien. mean, Y cuando habla del producto, you mean the English or the soft skills? ¿las habilidades blandas o el inglés? English. Okay. Inglés. Well, Bien. the very easy answer is Bueno, la respuesta más fácil es buy a Pearson coursebook. compre un curso Pearson. But you Pero- can go to the website that we Puede will ir share, al sitio web que vamos a compartir and you will have all the information for adult learners at different levels of proficiency. y ahí verá toda la información que necesita para los estudiantes adultos a todos niveles de competencia. And if you go to the toolkit that I showed, Y si va a la herramienta que le mostré, a la caja de herramientas que le mostré durante la presentación, okay, if you select the learning objectives which you think are important for your learners, si usted selecciona los objetivos de aprendizaje que usted considera son importantes para sus estudiantes adultos, there is an option to see courses and assessments which are relevant for those particular learners. ahí verá una opción que solo le hace clic, que verá evaluaciones y cursos que son relevantes para esos estudiantes específicos. Everything's on the website. Todo está en la página web. Ok, ¿alguna última pregunta? ¿No? Agradecemos al señor Mike Meyer por compartir con nosotros. Otro fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Para nosotros como Ministerio de Educación el día de hoy ha sido un evento muy importante y un paso adelante para este nuevo programa, English for a Better Life. Pero esto no se queda aquí, porque el día de mañana estaremos compartiendo con los técnicos docentes del área de inglés y los docentes de las escuelas que son parte integral de este programa. Así que les invito a cada uno de ustedes como directores de centros educativos que motiven a cada uno de estos docentes a que venga tempranito y se pueda nutrir de toda esta información que nos va a acercar a que English for Better Life sea una realidad en República Dominicana y para nuestros estudiantes.
Agradecemos a cada uno de ustedes por compartir con nosotros, a la Embajada de Reino Unido, a cada uno de los representantes que formaron parte de esta actividad. Y agradecemos también a cada uno de ustedes que están conectados a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, recibiendo las informaciones del Ministerio de Educación bajo el modelo educativo Educación para Vivir Mejor. Muy buenas tardes.